Hola, muy buenos días. Hola, Claudia, muy buenos días. Cintia, Vanessa, nuevamente, buenos días. Bienvenidos a Práctica Test y a un nuevo capítulo en nuestro libro El Nuevo Conductor. Iniciamos un nuevo tema. Hoy día es viernes. Vamos en el capítulo o tema número 6. Usuarios vulnerables de la vía. Hola nuevamente, Laura. Don Luis, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido, bienvenidas. Hola, Jessica, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Con ánimo ya terminando la semana el día viernes. Ya. Estamos entonces, como ya dijimos, en el capítulo Usuarios Vulnerables. El día de hoy, viernes 14 de abril, ¿cierto? Clase en vivo, por si acaso. Alguien me está silenciando. Ahí sí. Ya. Clase en vivo, por si acaso, para que todos lo tengan en cuenta. Igual nos pueden ver después en las grabaciones. ¿Ya? Vamos al tiro entonces a ver qué significa, de qué trata el tema del día de hoy. Usuarios vulnerables de la vía. ¿Qué significa vulnerables? Bueno, la palabra lo explica, ¿cierto? Están más expuestos, que tienen desventaja de alguna manera al ocupar la vía pública con respecto a otros vehículos, principalmente a vehículos motorizados de mayor envergadura. Entonces, estos usuarios de la vía están, podemos decir, como en una desventaja más expuestos. ¿Ya? Recordemos que en la vía pública tenemos varios actores. La vía pública no es solamente de los autos, de los conductores, no. La vía pública, ¿cierto?, es de varios usuarios. Las personas, los peatones, pasajeros del transporte público, conductores de diferentes tipos de vehículos. Motor, tracción humana, tracción animal, ¿ya? Peatones de diferentes índoles, con diferentes condiciones. Niños, personas mayores, personas con capacidades diferentes o condiciones especiales, personas ebrias también, bajo los efectos de alguna sustancia, ¿cierto?, que lo mantenga en una condición podemos decir, una condición diferente o no apta, ¿cierto?, para quizás transitar en la vía, ¿ya? Como puede ser un peatón ebrio. Entonces, los usuarios de la vía son varios, son diferentes, son diversos y con diferentes condiciones y capacidades, ¿ya? Vamos entonces al tiro viendo, ¿ya? Acá tenemos como en lo general, ¿ya? Los usuarios de la vía, los usuarios vulnerables que se le llaman, ¿ok? Lo componen entonces, repitamos, veamos de nuevo, peatones, niños, ciclistas, motociclistas y vehículos a tracción animal. ¿Por qué se les dice vulnerables? Vuelvo a repetir entonces, porque podemos decir que ellos, en un caso de siniestro, de impacto, de atropello, de choque, ¿cierto?, en un caso de colisión, con un vehículo motorizado de mayor envergadura, están en desventaja, obviamente. Sufrirían mayores daños. ¿De acuerdo? ¿Ok? Un ciclista, ¿cierto?, frente a un auto. Una persona en un atropello. ¿Ya? Un motociclista igual, pese a que ya en un vehículo motorizado, un motociclista igual es muy vulnerable. ¿Por qué? Porque su cuerpo está expuesto. Está expuesto. Su cuerpo podemos decir que forma como parte de la estructura del vehículo. ¿Ya? Es muy diferente al conductor o los ocupantes de un vehículo cerrado, que de alguna forma están protegidos por estar encapsulados dentro de, ¿cierto?, la cabina del vehículo. O sea, tienen cierta seguridad pasiva que los protege. El conductor de una motocicleta tiene menos seguridad pasiva. ¿Recuerdan lo que es la seguridad pasiva? ¿Alguien que me pueda decir con qué asimilamos la seguridad pasiva? ¿Seguridad pasiva a qué nos referimos? ¿Alguien se acuerda? ¿Que pueda decir alguna palabrita o algo breve con qué podemos nosotros relacionar la seguridad pasiva? Protege, gracias Luis, exactamente, protege. Listo, con eso no queremos más. Exactamente, entonces, los conductores de ciertos vehículos están menos protegidos ante un siniestro, como pueden ser justamente los motociclistas, los ciclistas, los vehículos de tracción animal. Están más expuestos, por eso son más vulnerables, ¿de acuerdo? Muy bien. Dentro de los peatones también tenemos a varios tipos de peatones. No todos son iguales. No es lo mismo una persona joven, un adulto mayor, ¿cierto? O una persona con una condición especial o con una discapacidad. Entonces está más en desventaja todavía esa persona. Algunos cruzan la calzada lentamente, no ven bien, no escuchan bien,
tienen problemas de desplazamiento, movilidad reducida, o también pueden ser peatones que hayan consumido sustancias o bebido alcohol, ¿cierto? Con lo cual tampoco están en condiciones, o sea, sus condiciones están deficientes por andar bajo la influencia de algún tipo de sustancia, como puede ser el alcohol o las drogas. ¿Ok? Entonces, tenemos diferentes tipos de peatones. Los niños también son peatones, sí, pero ellos generalmente dependen de un adulto porque obviamente hasta cierta edad no pueden andar solo en la calle, ¿ya? Aunque a veces andan solos, juegan solos en los parques, hay que tener mucho cuidado. Los niños son muy vulnerables también por las condiciones que ellos tienen de la baja percepción del peligro. Baja percepción del peligro. Y ellos son conscientes de los riesgos. Están más concentrados en los juegos, ¿cierto? En las actividades del momento. ¿Ok? Y cuando ya sienten el riesgo encima, se asustan y tienden a correr. Ok. Sigamos avanzando. Bueno, entonces acá tenemos unos iconos que nos muestran esto que estamos comentando. ¿Ya? Peatones en general, cerramos varios tipos, niños, ciclistas y motociclistas, así como generalizando. Veamos algunas estadísticas importantes con respecto a esto. Del total de las personas fallecidas, ¿cierto? O perdón, del total de los siniestros de tránsito, mejor dicho, perdón, del total de los siniestros de tránsito, un 15% corresponden a atropello. ¿Ok? Del total de los siniestros de tránsito, un 15% corresponde a atropello. Al parecer no, pareciera que no fuera mucho. Pero si vamos a la segunda estadística, que nos dice que del total de fallecidos en siniestros de tránsito, un 40% corresponde a atropello. O sea que los atropellos forman una cifra importante en cuanto a las víctimas de siniestros de tránsito. Se llevan un buen porcentaje. Los fallecidos en atropello, un 40% no es menos. O sea, la gran mayoría de fallecidos se suceden por atropello. Increíble, es preocupante. ¿Ya? A tenerlo en cuenta entonces. ¿Por qué ocurren los atropellos? ¿Causas más comunes? Las causas más comunes, según los estudios de estas estadísticas, son por descender de manera sorpresiva la calzada por parte de los peatones. Descender de manera sorpresiva, repentina, ¿cierto? Aparecer corriendo, ¿ya? O ir caminando por la acera y de un momento a otro bajar la calzada, muchas veces de espalda al tránsito, ¿cierto? Con ustedes, perdón, peatones que lo van mirando el tránsito, van caminando y de un momento a otro bajan a la calzada, peatones quizás pendientes de este aparatito, que en algunos casos nos da unas tremendas ventajas, ¿cierto? De conectividad y todo eso, pero su uso también en algunos casos nos puede traer problemas serios, como desviar nuestra atención cuando estamos conduciendo y obviamente como peatones igual, ¿ya? Entonces peatones que no van atentos al tránsito, ¿cierto? Y bajan de manera sorpresiva la calzada. Cruzar en lugares prohibidos de manera indebida también es lo que aumenta, ¿cierto?, esta cantidad de personas que son siniestradas en atropellos, ¿ya? Cruzar en lugares prohibidos o de manera indebida, ¿ya? No cruzar en los pasos habilitados, cruzar la vía en cualquier lado, ¿ok? Tener en cuenta eso, entonces, está la estadística, pregunta de examen igual, por supuesto, esto, obviamente que sí, la mayor cantidad de fallecidos en siniestros de tránsito en las zonas urbanas corresponde a los atropellos, ¿ok? Cerca de un 40%, bastante. Veamos. Como ya decía, dentro de los peatones tenemos varios tipos de peatones. A ver, partamos de la base que todos los peatones somos vulnerables cuando estamos en la vía. Todos somos vulnerables, ¿cierto? Usted puede tener 20, 30 años, ¿cierto? Ah, no, me considero joven todavía, bien, perfecto, pero igual es un usuario vulnerable. ¿Por qué? Porque ante un impacto con un vehículo, obviamente que usted tiene todas las de perder, ¿cierto? El cuerpo humano no tiene resistencia del metal, del fierro, ¿cierto? Ante un impacto, la velocidad, la potencia de ese vehículo le puede causar serias lesiones, ¿ya? O incluso la muerte, en el peor de los casos, tristemente. ¿Ok? Entonces, todos, cuando estamos en la vía como peatones, como transeúntes, ¿ya? El ciudadano de a pie, como se dice, ¿ya? Somos vulnerables, ¿ya? Con respecto a estas condiciones. Pero hay unos que son más vulnerables que otros, ¿de acuerdo? Entonces tenemos niños, ancianos o personas que anden con capacidades diferentes quizás también, ¿cierto? Capacidad, ¿cierto? Etcétera. ¿Qué pasa con las personas ancianas? Veamos esto primero. Personas de edad avanzada, nuestros abuelitos, a los cuales tenemos que cuidar, porque todos vamos para allá.
Ya, ojalá lleguemos todos, ojalá, ¿cierto? Es como lo que nos espera nuestro futuro, por ende hay que ser conscientes. Ellos obviamente con los años van perdiendo muchas condiciones, ¿ya? Pues situaciones de salud y todo eso. De partida el desplazamiento, el avance es más lento, menor movilidad o movilidad reducida. Imagínense cuando tienen que cruzar tremendas avenidas, ¿ya? Hay ciudades más grandes que, bueno, mientras más grandes las ciudades, más anchas son las avenidas. En Santiago, por ejemplo, en nuestra capital, hay avenidas muy anchas. Muchas veces es increíble que los semáforos son un poco cortos. No sé si se han dado cuenta de algunos semáforos que hay que hacerla como rapidita porque ya te empieza a parpadear el verde. Imagínense un abuelito, ¿ok? Miren, según lo que dice más abajo, en el tercer punto, un abuelito, una persona adulto mayor, demora 4 segundos más para cruzar una calle de 16 metros. Esa es una media, porque puede ser más incluso. O sea, hay abuelitos que se desplazan muy lentamente, ¿ya? Lo otro también, dificultad con cálculo de velocidad y distancia. O sea, esta persona, ¿cierto? Este abuelito podría considerar que el vehículo es un bien lejos y que lo alcanza a pasar, cuando la realidad no es así. ¿Por qué? Porque no está calculando bien, porque hay problemas de visión, ¿ya? De percepción, ¿ya? Tampoco escucha muchas veces el ruido de los vehículos que se acercan, ¿ya? O quizá tampoco está acostumbrado a los de pronto un poco más modernos sistemas de tránsito que hay, ¿ya? Pasarelas, ¿cierto? Que de pronto hay que subir, que también están en altura, que también le va a costar, ¿ya? Entonces igual, les complica mucho el desplazamiento en las vías por las diferentes circunstancias que se van dando, y principalmente por la lentitud, ¿ya? Ok. Ahora, pese a todo esto, los conductores, ¿cierto? Obviamente que tenemos que ser conscientes igual, que estos son más vulnerables, que se demoran más, y muchas veces los semáforos, ¿qué ocurre cuando un conductor tiene verde, pero aún van cruzando peatones, el peatón que sea, principalmente abuelitos, el peatón que sea, pero principalmente abuelitos? ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos nosotros como conductor si tenemos verde, pero todavía van cruzando personas? ¿Qué debemos hacer? ¿Tenemos verde y salimos al tiro? ¿Estamos más pendientes del semáforo que del resto de la situación? Me dice, le cedemos el paso. Hay que esperar. La luz verde, ¿cierto? No nos garantiza el que, o no nos autoriza a que debemos iniciar la marcha inmediatamente. Siempre hay que observar qué está ocurriendo, ¿ya? Que tengo el espacio suficiente, pasado el cruce, eso ya se ha visto en otros temas, ¿ya? Pero también que no hayan personas que todavía siguen cruzando, principalmente personas de movilidad reducida, ¿ok? Entonces siempre observar. Puede ser que un auto de la otra vía se tiró como ya con amarillo pasando al rojo, que muchas veces pasa igual. Entonces, esto como haciendo un paréntesis, ¿ah? Escapando un poquito del tema. La luz verde del semáforo no siempre nos garantiza de que podemos salir inmediatamente. Siempre hay que observar la situación. Entonces, principalmente con peatones que aún van cruzando. El reglamento favorece al peatón acá también. ¿Ok? Si él no alcanzó a cruzar completamente con verde y le pidió el cambio de luz de la mitad, él debería continuar. Y los vehículos deben esperar. No olvidar eso. Vamos con los niños. ¿Qué pasa con estos locos bajitos, como dicen por ahí? Ellos están muy, muy expuestos también. ¿Ya? Por varias razones. Primero que nada, ellos tienen una baja percepción del riesgo. No son conscientes del peligro. ¿Ok? Su atención de ellos está principalmente concentrada en jugar. Entonces, muchas veces ellos pueden olvidarse de la situación y, no sé, en un tipo de juego, que puede ser, por ejemplo, ellos juegan al pescarse, a la famosa chola que jugábamos, ¿cierto? Todo, yo creo que todos conocemos la chola, acá en nuestro país, ¿cierto? ¿Ya? Y de pronto la idea y la concentración y la atención están en arrancar, más que en el tránsito, ¿ya? Otra situación muy común y que aparece también como pregunta de examen. Detrás de un niño, perdón, detrás de una pelota, siempre o generalmente viene un niño. Si de pronto se cruza una pelota corriendo en la calzada, voy conduciendo en una calle, 50 metros más adelante veo pasar una pelota, un balón. ¿Qué deberíamos hacer? Solamente veo pasar una pelota que cruzó la calle. ¿Cuál sería la acción correcta para el conductor? La acción idónea en esa situación.
bajar la velocidad inmediatamente. Exactamente, ponerse atento. O sea, no detenerse al tiro, ojo, acá siempre hay que promediar un poquito la situación porque, miren, una cosa importante acá, y nuevamente me voy a escapar un poquito del tema, ¿ya? Sobre todo para los principiantes, porque, a ver, voy a ampliar la ventana ya, que se supone que estamos conversando, no quiero que sea un monólogo, me gusta que ustedes participen. Me escribió ahí bajar la velocidad, por ahí alguien me puso que frenar, nos detengamos. Sí, está bien, pero cuidado, cuidado ahí. Dice, está atento, en caso de frenar, me quiere decir Laura, y bajar la velocidad, dime, ya. Ok, miren, les comento. Esto se lo comento como instructora, como experiencia de instructor. Generalmente los aprendices, los principiantes, a conductores, ustedes en este caso, en las prácticas, se suelen asustar muy rápidamente y es obvio, porque son situaciones que no están acostumbradas y la falta de experiencia lo llevan a que se impresionen y se asusten rápidamente por cualquier situación. Y una gran mayoría de aprendices trae como esa idea cuando va a enfrentarse a sus primeras clases de manejo. Su idea es que rápidamente el freno al tiro por cualquier situación. Me pasó enseñando muchas veces. Yo, antes de iniciar la clase, anticipaba esta situación a mis alumnos y les decía, mira, puede pasarnos esto, esto y esto. Ante esta situación les decía, la acción va a ser la siguiente. Una situación de emergencia voy a actuar yo, porque tú todavía estás recién en tu segunda clase, qué sé yo, o tercera clase. Ante una situación compleja, yo te digo, suéltame los pedales y tú me dejas a mí. ¿Estamos? ¿Ok? Perfecto. Pero solo ante situaciones complejas le decía yo. Ahí el resto no te preocupes. Incluso antes de hacer ejercicio yo. A ver, vamos conduciendo con el vehículo detenido. Vamos conduciendo, le decía yo, acelérame el vehículo. Ya, vehículo detenido y ponía su pisicito en el acelerador. Ok, vamos a suponer una situación compleja. Cuidado, suéltame los pedales, déjame a mí. Y el alumno lo hacía. Ok, perfecto. Eso va a pasar solamente cuando yo diga esa frase. ¿De acuerdo? Y eso era múltiples veces. Una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque si esto uno no lo planificaba, no lo conversaba, muchas veces el alumno, por la poca experiencia, tenía la idea como ante cualquier situación. Y muchas veces no eran peligrosas. ¿Eh? Muchas veces no eran peligrosas. La primera reacción era como recurrir a la frenada brusca. No decían nada. Pero al menos que, obviamente, por exceso de iniciativa y por temor, se iban a la frenada brusca, lo cual podía ser, como se dice por ahí, más peligroso el remedio que la enfermedad. Claro, una vez me pasó haciendo clases, hace muchos años atrás, ¿cierto? Un alumno me dio la frenada pero muy brusca, vino un vehículo por atrás, que no conservaba la distancia y me chocó por atrás. Por suerte no fue tan fuerte, ya fue un impacto leve. ¿Ya? Y eso fue porque mi alumno se asustó, porque uno de los vehículos adelante, más adelante, paró más menos brusco. Nosotros nos cambiamos de pista, ¿sí? Cambiamos de pista, ya yo le ayudé, y justamente en la pista que nos metimos, y un vehículo como unos 30 metros, 30, 40 metros más adelante nosotros, y de repente empezó a frenar brusco porque a ese le puso justamente un peatón, un usuario vulnerable. ¿Ya? Y mi alumno se asustó. Esos autos, ¿cierto? Bueno, en práctica generalmente tienen los frenos como muy, muy sensibles. Y la brusca, el de atrás venía muy pegado, colisión. Entonces, cuidado. Siempre consideremos que tenemos tránsito atrás y por todos lados. ¿Ya? Ok, entonces, prepararse rápidamente ante cualquier situación de peligro, situación, ¿cierto? Anómala. Por ejemplo, una pelota que sale corriendo, vamos pasando cerca de un parque, vamos nosotros a velocidad reducida, vamos más atentos, vamos preparados para eventualmente detenerlo. ¿Ok? Siempre el proceso de frenado lleva una secuencia. No es, ojalá, no es el acelerador directo al freno, ojalá que no. Salvo que sea una situación muy especial, algo que te encontraste, pero muy encima, que se te cruzó de improviso. Ya no te queda nada más que recurrir a la frenada brusca, ahí sí. De lo contrario, todo debería ser, ojalá, planificado. ¿De acuerdo? Y para eso, la atención es importante. Si usted lleva la atención puesta en la cabeza y en todo lo que ocurre, va a tener tiempo para poder hacer esta secuencia. Dejar de acelerar, de bajar velocidad primero, y de ahí evaluar si hay que parar o no. No recurrir al tiro a las paradas, ¿ok? Espero que se haya entendido el ejemplo y espero que les sirva a ustedes en la práctica, porque esto está enfocado con la práctica, obviamente que sí, pues. Ustedes todos están en ese proceso, ¿cierto? Tendría que conducir. ¿A cuántos de ustedes le pasaron situaciones similares a las que estoy contando? Me imagino que a varios. En la práctica de manejo, en la escuela de conductores, o que nadie ha estado practicando, le pasaron estas situaciones. Yo me imagino que sí. Ok, entonces consejo siempre, al pasar por lugares como colegios,
parques, parques recreacionales. Miren, un punto importante que muchas veces no se habla. Estacionamientos de supermercado, mall, ¿cierto? Estacionamiento subterráneo o estacionamiento exteriores. Se circula con mucho cuidado. Esto no se habla mucho, ni siquiera en el manual. Pero, a ver, pongamos un supermercado que todos conozcan, un Jumbo. En teoría hay casi toda la ciudad hay Jumbo, ¿cierto? Por dar puede ser un líder, cualquier cosa, ¿ya? Algunos tienen patios enormes, ¿cierto? Llenos de vehículos. Generalmente a fin de mes se llenan de vehículos. Pero también te concede que en esos estacionamientos circula mucha gente, muchas personas, familias que van a comprar, niños. ¿Cómo circulamos dentro de los patios de los supermercados? A velocidad muy reducida, porque hay usuarios vulnerables, abuelitos, en muchos supermercados y farmacias hay muchos abuelitos, ¿ya? Entonces, tener cuidado, tener precaución. Y lo otro, la estatura de los niños, miren qué importante eso. Justamente en esos patios, al haber muchos vehículos estacionados, impide que veamos cuando pasan o salen o aparecen niños entre los vehículos. Entonces, siempre preparado mentalmente para eso. Pensar estas cosas que yo estoy hablando, si ustedes las están pensando, ya les ayuda a estar preparados cuando estén en esta situación. Cuando estén tras el volante, ustedes se van a acordar de esto. Entonces, ustedes, a ver, todo esto de este relato que yo le estoy haciendo a ustedes, no es un bla bla más, sino que la idea es que ustedes puedan analizar lo que se va hablando acá y lo recuerden, porque el día de mañana van a estar en esta situación. Y ya con esto tienen una idea preconcebida de lo que puede ocurrir. Y eso es bueno, porque ya están preparados, ¿cierto? Ah, ya me voy al supermercado. Uy, me acuerdo que una vez el profe contaba que en los supermercados, y es verdad, y me voy encontrando, oh, sí, van pasando niños allá. ¿Vale? Incluso ustedes pueden ir como pasajeros luego en la tarde, no sé, y se van a acordar cuando lo vean. Y eso les va a servir aún más cuando estén tras el volante, y sean ustedes los protagonistas y los responsables de que ahí no ocurra nada. Entonces, patios de supermercado, malls o cualquier lugar de alta afluencia de público, tenemos muchos usuarios vulnerables en circulación. ¿Ya? Y qué hablar, vuelvo a repetir, de los parques, plazas de juego, colegios, en horarios de colegio sobre todo. A ver, una cosa importante para ir recordando. Velocidad máxima permitida en zonas de colegio, por favor. ¿Me pueden anotar? Velocidad máxima permitida en zonas de colegio. Muchas gracias, pero hay que estar atentos, gracias. Pues esto igual yo los voy pillando, a ver si están atentos a la clase o no. Ya, muy amable, gracias. 30 kilómetros por hora. Y para refrescar un poquito la memoria, porque tú estás, todos los temas están enlazados. Un atropello, un impacto a 30 kilómetros por hora, aproximadamente. ¿Cuál es el porcentaje de sobrevivir que tenga la persona atropellada, el peatón? Un impacto, un atropello, ¿no?, a 30 kilómetros por hora. ¿Cuál es el porcentaje de sobrevivir que tenga? 90%, pues muy bien, muchas gracias ahí, Sonia, Katiuska, Canzoler y Vanessa, exactamente. Bueno, para recordar, igual son preguntas de examen, están enlazados los temas. ¿Perfecto? Ya. Y para salir un poco, vuelvo a repetir, ya lo había dicho, pero lo repito porque es importante. Elementos de obstrucción visual. Puntos ciegos que se le llaman. Un elemento de obstrucción visual. A ver, voy a taparme con algo yo. Ya. Ah, no, me estoy tapando. No se ve mucho en la pantalla. Ya, ok. Elementos, ¿cierto?, que pueden, obstáculos visuales o puntos ciegos, que pueden ser, por ejemplo, otros vehículos estacionados, vehículos de mayor envergadura, contenedores de basura, que en muchas ciudades los hay, árboles, arbustos, ¿cierto? Siempre que vemos estos elementos, tengamos cuidado, sobre todo si son estos lugares como plazas de juego, colegios y todo lo demás, porque detrás de ellos pueden aparecer personas, pueden aparecer peatones, y sobre todo niños que son más bajitos, más difíciles de ver. Pero siempre considerar, ya, acabo de ir a un colegio, hay un furgón escolar, por dar un ejemplo. Usted va a tener que pasar a velocidad muy reducida, porque delante de ese furgón puede aparecer un niño, obviamente. Siempre tenga eso presente, inclúyalo. Si no pasa nada, genial. Pero si va a pasar, usted ya está preparado. Ya gana segundos y tiempo de reacción. Ya está atento. Mientras más despacio, menos brusca va a ser su frenada. Igual es importante. ¿Ok? Y por último, para terminar con los niños. ¿Vale? Ya, sí, acá. El tema de la vista de los niños. Es un punto muy importante igual, y es una pregunta de examen, algo que muchas veces desconocemos. Que, por ejemplo, el desarrollo visual de los menores
¿cierto? Alcanza su punto máximo a los 15 años. O sea que se dice que niños no tienen la vista totalmente desarrollada hasta los 15 años. ¿Ya? Que a veces es cierto, claro, obviamente el niño ve, puede escribir, leer y todo lo demás. También puede mirar a pizarra y todo eso. Pero el desarrollo de la vista conlleva muchas situaciones. Por ejemplo, la visión perimetral, ¿ya? El enfocarse en lo general. El menor generalmente, cuando son muy chiquitos ellos, van a la visión más directa y dejan su visión concentrada en puntos un poco más fijos que las personas más adultas. Entonces, muchas veces en el entorno a ellos se les escapan situaciones. ¿Ok? Por ejemplo, un niño puede ir más pendiente de la pelota, ¿cierto? Y no del entorno de los vehículos que están circulando. Mirándole al amigo que está jugando con él. Por otro ejemplo, hay una pregunta de examen, un carrito con helado que está más allá y no prestar atención al tránsito. Bueno, esto tiene que ver, aquí tenemos dos puntos importantes, la atención y la visión, ambos en conjunto. Entonces los niños justamente a veces se focalizan tanto visualmente como de manera atencional en puntos más limitados que los adultos. ¿Ok? Eso igual hay que tener en cuenta. La visión de ellos, siempre la percepción en general y la atención también, se va desarrollando de la adolescencia en adelante, se logra el mayor desarrollo. Antes de eso no. Los niños que están generalmente más expuestos y lamentablemente donde hay más accidentes, en la edad etaria de estos niños son de los 9 a los 12 años, es donde generalmente se producen más siniestros. ¿Ya? Perfecto, sigamos. En los pasos peatonales. En un paso habilitado, los peatones tienen derecho preferente de paso, sí, así es, del momento que ellos bajan a la calzada. Del momento que ellos ponen un pie en la calzada, en el paso peatonal, tienen la preferencia. Los conductores estamos obligados a dar la preferencia. Pero, siempre hay que anticipar antes de. Acá quiero dar un ejemplo importante. Alguien me está preguntando, me dice, Julio, buenos días. ¿Alguien sabe dónde puedo sacar el papel de residencia? Fui a la junta del cine y me dijeron que ellos ya no entregan. Julio, el registro civil, por si acaso, a tu pregunta. Registro civil, Julio. Carabineros creo que tampoco ya lo entrega. Creo, o a veces sí, no sé. Va a depender quizás el lugar, la unidad donde va. Antiguamente era solamente Carabineros, después pasó la Junta de Vecinos y creo que ahora es un trámite que se saca un certificado en el registro civil. Si es que no me equivoco. Así es que, si le sirve, estimado, registro civil. ¿Ya? Muy bien, Julio. Perfecto. Acá quiero hacer un alcance con respecto a los pasos peatonales. Esto es enfocado principalmente, obviamente, a los principiantes. ¿Ya? Estoy dibujando acá una calle, ¿cierto? Principalmente para los aprendices a conducir, se tiene la idea de que el paso peatonal, claro, hay que respetarlo, tenemos un clarito, pero la concentración o la atención está limitada muchas veces en los alumnos, conductores aprendices, estoy hablando, solamente en el paso peatonal en sí. El consejo es, siempre ustedes anticipan la situación mucho más allá del paso peatonal. Por ejemplo, vamos llegando a una intersección donde efectivamente hay un paso peatonal, no concentremos, o sea, igual, concentramos la vista en el paso peatonal, pero siempre más allá, en las inmediaciones, en el entorno. Peatones que se vienen acercando, voy a hacer acá un peatón, ya, si no queda muy estéticamente bonito, perdón, pero eso es un peatón, ya. Entonces, ese peatón todavía no está en el paso peatonal, está lejos del paso peatonal, ¿de acuerdo? Pero va en dirección hacia el paso peatonal. El conductor debe percibir todas las inmediaciones, todo el entorno, porque seguramente a medida que usted se acerca al paso peatonal con su vehículo, él también se vaya acercando y va a haber un punto de encuentro. Entonces, anticipar todas esas situaciones. Ese es el consejo a seguir. Claro, porque la norma dice el peatón tiene la preferencia cuando pone un pie en la calzada. Ah, cuando baja la calzada, claro que sí. Ya. Pero no es la idea que usted espere que baje el pie a la calzada o que está a punto de bajar para recién moderar la velocidad e ir atento a darle el paso. No. Esto se tiene que comenzar desde mucho antes. Usted ve peatones que aún quizás están lejos del paso peatonal, pero que se aproximan a él, usted ya comience a bajar la velocidad. Eso se llama anticipar la situación, ¿de acuerdo?
Perfecto. Sigamos entonces. Espero que se haya entendido lo que acabo de decir. La capacidad de anticipar y observar todo. Antes de pasar al siguiente punto, que es justamente el transporte de menores, una cosa más quería comentar, que es importante, con respecto a los accidentes. Acabamos de hablar de varios usuarios vulnerables, varios, ancianos, niños, ¿cierto? Peatones, en general, ¿ya? Ancianos, niños, personas de movilidad reducida, ¿cierto? Varios. Pero miren, curiosamente, los que más fallecen, no son los ancianos. Tampoco, igual fallecen, obviamente, en atropellos, sí, en siniestros, sí. Tampoco son los niños, también un número más o menos alto, pero no son la mayoría. ¿Quiénes creen que son las personas que más fallecen en siniestros de tránsito por causa de atropello? ¿Quién me puede dar ese ejemplo? ¿Ya? También tenemos personas de movilidad reducida, con discapacidad y todo lo demás, pero no son los que más fallecen. ¿Ya? Los jóvenes, muy bien, los jóvenes, independientes, si van, bueno, estoy hablando directamente de peatones ahora, estoy hablando de peatones, sí, exacto, gracias Fernando, muy bien Fernando, el grupo de entre los 15 a 29 años, curiosamente, es el grupo de peatones que más siniestralidad tiene, sí, ¿ya? Eso en todo ámbito, como conductores, como pasajeros, como peatón. Entonces, para tener en cuenta, ¿son más vulnerables los niños que un joven? Obvio que son más vulnerables los niños. ¿Son más vulnerables los abuelitos que los jóvenes? Sí, son más vulnerables. Pero el que sea más vulnerable no significa, no se traduce que son los que más fallecen. ¿Ok? A tenerlo en cuenta igual. Son más vulnerables porque tienen más desventaja. Tienen los sentidos, ¿cierto?, más disminuidos para poder percibir situaciones, para poder evadir, ¿cierto?, o aplicar alguna defensa a la situación. ¿Ya? Una persona joven, ¿cierto?, más rápido para cruzar, para atravesar, capta por un sentido más rápido el tráfico y todo eso, reconoce más rápido el tránsito. Pero, sin embargo, son los que más fallecen, increíble. ¿Ya? Todos los peatones son expuestos, ya lo dijimos, todos son usuarios vulnerables, hay unos que están más expuestos que otros, pero ya también hay unos que fallecen más. Ahora quiero pasar a hablar del transporte de menores. Los niños, ¿cierto?, como usuarios vulnerables, no solamente es cuando ellos andan desplazándose de a pie en la vía, ¿ya? No solamente es cuando ellos andan como peatones, sino que también son usuarios vulnerables al ser transportados en vehículos, sobre todo cuando son muy pequeñitos. Entonces acá hubieron existen varias normas y reglas para transportar menores en nuestro país, ¿ya? Y se hicieron unas modificaciones igual con respecto a esto, para la mayor seguridad en el transporte de menores, porque obviamente cuando hay siniestro de tránsito en vehículos, dentro de los pasajeros dentro del vehículo, los menores que viajan son los más afectados. ¿Ok? Si fue que en el año 2015 ya, ¿cierto? Perdón, en el 2016 se modificó la ley para transportar menores. La primera norma que apareció, es importante, vamos a remarcarla acá, es con respecto a el transporte del asiento delantero de un menor de edad. O sea, que viaje como copiloto, que se le llama, ¿ya? Acompañante del conductor. ¿Ok? Entonces la ley pasó a determinar que debe tener 12 años cumplidos para que pueda viajar un menor de copiloto. No lo olviden, pregunta de examen igual. Si usted quiere viajar con su hermanito, con su hijo, y quiere que vaya al lado de usted, de acompañante, bueno, tiene que tener 12 años cumplidos. De lo contrario, no puede viajar en asiento delantero. No lo olviden. ¿De acuerdo? Esa fue la primera modificación que se hizo. Antes era hasta los 8 años, antiguamente. Se amplió hasta los 12 años. ¿Okay? La segunda modificación importante fue acerca del uso de SRI. SRI. Cuando hablo de SRI, ¿a qué me refiero con esas siglas? ¿Qué me puede decir? Cuando nos colocan, cuando leamos en el examen, en cualquier lugar, SRI. Muchas gracias, Vanessa, Luis, Sonia, sí, María Alejandra. Sistema de retención infantil. No lo olviden porque así le aparecen las preguntas como con las puras siglas. SRI. ¿Ya? Eso. Con respecto a los SRI o Sistema de Retención Infantil, hubo también una modificación importante en el año 2017. Esta modificación determinó que es obligatorio llevar a niños con un sistema de retención infantil hasta que cumplan los 9 años. O sea,
Si aún no cumplen 9 años, tienen que ir con un sistema de retención infantil. Eso determinó la nueva ley. Antiguamente era solo hasta los 4 años. Se amplió bastante. Dijeron, no, el menor, ¿cierto? Hasta los 8 años. Hasta los 8 años inclusive. ¿Ya? Ya cumpliendo 9 años, ya no es necesario que viaje con un sistema de retención infantil. ¿De acuerdo? Y también se considera, sí, el peso y la altura del niño. Se considera como altura, ¿cierto? Ya máxima, mínima, perdón, altura mínima, para ya no usar un sistema de retención infantil, 1,35 centímetros. Y en cuanto al peso, 33 kilos. ¿Ya? Eso entonces, para que ya no sea necesario transportarlo con un sistema de retención infantil, 9 años cumplidos, o que mida 1,35 centímetros o más, o pese 33 kilos o más. Si aún no está en esas características, tiene que usar un sistema de retención infantil instalado en el asiento trasero. ¿Qué tipo de sistema va a ser? Bueno, el que más le acomode de acuerdo a su edad y peso, porque hay diferentes. Hay desde los recién nacidos hasta algunos que son convertibles y finalmente el que es solamente el alzador, que modifica la altura para que pueda usar el cinturón de seguridad de 3 puntas. Me dice, y no me dice, en autos de una sola cabina, ¿desde qué edad está permitido? En autos de una sola cabina sería la única salvedad para que pueda viajar en asiento delantero. Ahí no existe la edad, ¿ya? Pero se está exponiendo en riesgo. Ahí sí podemos decir que la ley no dice absolutamente nada, o mejor dicho, se autoriza a viajar en ese caso. Obviamente, asiento delantero, porque ahí no existe el asiento trasero, ¿ya? Esta ley que estamos hablando rige para vehículos que tienen 2 corridas de asiento, obviamente. O sea, más de una corrida de asiento, ¿ya? Eso estimado y no. Se exceptúan, dice la ley, la norma, vehículos de una sola cabina, tal como tú estás comentando. En este caso, algunas camionetas que ya quedan muy pocas en todo caso, ¿eh? Ya casi no se ven, están como desapareciendo esas camionetas, que son como las únicas que están quedando. ¿Perfecto? Ya, miren, y esto también nos da un dato importante estadístico acá, si se dan cuenta, y vamos mirando acá la cifra, porque esto es una gráfica estadística, de nada y no, de nada. Esta es una gráfica estadística, fueron disminuyendo, ¿cierto?, la cantidad de niños fallecidos, miren, desde que se empezó a aplicar la ley. Hasta el 2018 disminuyó. Y después empezó a subir nuevamente. ¿Qué pasó acá? ¿Qué está subiendo? Según los estudios, no es que los sistemas de transición fallen. Según los estudios, las personas empezaron a incumplir las normas. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Se relajan, no cumplen con las normas establecidas. Pese a que saben que el menor tiene que ir con un sistema de retención infantil, ya no lo ocupan, o no lo ocupan como corresponde, o el niño no va bien instalado, o no aparecen las excusas como que es un viaje corto, como que ya estás grande, como que ya no es necesario, pese a que todavía no tiene las características para viajar usando un cinturón de seguridad. O súbete adelante nomás, si vamos aquí cerquita. Entonces, pasa, y pasa en muchas leyes que se aplican, ¿ah? Hasta cierto punto son súper fiscalizadas, súper rígidas, se establecen ciertas leyes, todo, como que todos las respetan y dan un fruto. Pero después se empieza a relajar el sistema, también baja la fiscalización y las personas como que ya empiezan a hacer caso omiso y empiezan como a caer en el olvido. Y pasa lo que vemos en la estadística. ¿Okay? Sigamos avanzando. No cumplir con estas normas. No cumplir con estas normas, obviamente que tiene consecuencias y sanciones. Las consecuencias, obviamente, es que podamos tener un siniestro y lamentablemente, ¿cierto?, los menores que transportemos resulten con consecuencias, ¿ya? Y eso ya no se transa, o sea, uno debe ser muy, pero muy responsable. Cuando usted transporte niños, ¿cierto?, sea muy responsable. Ellos son muy vulnerables dentro de un vehículo, ¿ya? Cuando son recién nacidos, sobre todo, son verdaderos huevitos. Son muy delicados, hay que ser muy conscientes. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice María Alejandra? Aparte de incumplimientos normativos, puede ser también por el aumento de vehículos post pandemia. Sí, pero eso nos da siniestros en general, estimada María Alejandra. Generalmente las estadísticas muestran que muchas veces en los siniestros de tránsito, niños que han resultado lesionados o fallecidos, es porque se estaban incumpliendo con las normas. ¿Ya? Muchas veces, les digo personalmente, yo he visto cuando llegan a niños, llegan y lo sientan nomás en la silla
ni siquiera le abrochan los arneses, solamente como para cumplir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque viene como un relajo la norma. ¿Okay? Conductores que salen apurados a veces de la casa por falta de tiempo, una muy mala conducta, obviamente, de tratar de ganar tiempo en el camino, ¿cierto? Y por falta de tiempo pasan a dejar al niño al colegio, así súper apurado, súper rápido, no se toman el tiempo de instalar bien el sistema de retención. Muchas veces las sillas ni siquiera van ancladas, están sueltas. Las he visto, las he visto. Sillas sueltas en asientos traseros, sin ocupar el anclaje como corresponde. Hay dos tipos de anclaje, está el ISOFIX, perdón, tres, el latch y el anclaje con el mismo cinturón de seguridad. Saber ocuparlo bien. Otra cosa que pasa, las personas compran la silla y no se incluyen con el uso, con la instalación. No leen las normas del manual de instrucciones, cómo se instala, o no preguntan al vendedor. Porque hoy día todo el mundo como que anda apurado. Entonces, dentro de esos apuros se pasan por alto seguir estos procedimientos. ¿Ok? Es también la certificación de la silla que estamos comprando, que es una etiqueta amarilla que deberían tener. Se supone que en el mercado está esto. El mercado está regulado, no deberían vender sillas que no cumplen con la norma. Sí, muy bien, Alejandra, no, sí, están muy buenas tus acotaciones. Eso que tú dices también es cierto, es verdad, también influye, ¿ya? Pero más se nota, y según los estudios, más son incumplimiento de las normas. Esta es una pregunta de examen, lo que estaba hablando recién, ¿eh? El tema de la etiqueta de certificación, que la silla cumple con la normativa. Es una etiqueta amarilla con letras negras. Se supone que en el mercado debería haber solamente esas, pero ya todos sabemos que se suelen hacer falsificaciones, ¿cierto? Artículos que no cumplen con la norma y se venden igual. Entonces, igual corroborar siempre eso cuando vamos a comprar una silla. Cuando usted va a comprar una silla, tiene que corroborar, primero, las características de la silla. Les va a servir, ¿cierto? Para la edad, peso, características de su hijo. Las características de un vehículo donde lo va a instalar. ¿Qué tipo de vehículo tengo? Un sedán, ¿cierto? ¿Cuánto espacio tiene atrás? ¿Qué sé yo? ¿Cuántas sillas voy a ir? Pues si tiene más de un niño también. ¿De acuerdo? Y el sistema de anclaje. ¿Qué tipo de sistema de anclaje tiene? ¿Qué tipo de silla es? Si se puede instalar hacia atrás o hacia adelante o mirando hacia adelante. ¿De acuerdo? Enseguida vamos a ver los tipos de silla igual. ¿Ya? Vamos a hacer un video para esto, ¿no? Y vamos a hacer un video para esto. La certificación, en todo caso, como dice al final, es responsabilidad del fabricante. O sea, la multa sería el fabricante si de repente detectan sillas falsas o sillas que no cuentan con la certificación. ¿Ya? Ese sería el sancionado, obviamente, por los entes fiscalizadores. Hay una pregunta, perdón, Loretito, perdón, discúlpame. Dice, ¿hasta qué edad deben viajar los niños vueltos hacia atrás? Ya, muy bien, quiero hablar de eso enseguida. Vamos al tiro a eso. Disculpa, Loreto. Vamos a hablar al tiro acerca de eso. Y vamos a ver un video igual con respecto a eso. Ya. Entonces, como ya había dicho, el sistema de retención infantil que usted adquiera, que usted compre, cuando usted lo elija, debe considerar todo lo que está ahí. Es lo que yo acabo de repetir. Por favor, véalo. Ahí está. ¿Ok? Ahora, los bebés son muy pequeñitos, recién nacidos, y hasta los 4 años, como acaba de decir otra alumna por ahí, hasta los 4 años de edad se recomienda, porque esto no es obligatorio, pero es recomendable que viajen mirando hacia atrás. ¿Por qué esto? Esto lo vamos a ver enseguida en un video. Les voy a mostrar un par de videos muy buenos que tengo preparados para ustedes, ¿ya? Es muy recomendable que viajen mirando hacia atrás, pero no es obligatorio. Tenga cuidado igual, porque no todas las sillas se instalan mirando hacia atrás. Bueno, usted puede seguir un rato. No todos los tipos de sillas se instalan mirando hacia atrás. Tenemos los 3 tipos de sillas más comunes que podemos encontrar. ¿Ya? La primera, conocida como silla nido, es justamente desde los 0 años, o sea, recién nacido, y le puede servir hasta los 10 kilos de peso aproximadamente. ¿Ya? Algunos hasta el año de edad, algunos hasta los 3 años, dependiendo, ¿cierto? También el tamaño de los... Bueno, no, perdón, esta no es ya para los 2, 3 años, perdón. Hasta el año generalmente sirve eso. Hasta algunas, la gran mayoría vienen hasta los 10 kilos de peso, vienen por peso. ¿Ok? Esa es la famosa silla inicial. ¿Ya? Lo ideal sería que ese tipo de silla se instale mirándose atrás. No todas traen las características, porque eso decía que como usted compra, adquiera este elemento, se informe y conozca cuál es el tipo de instalación que tiene, cuáles son las características que tiene, cómo se instala, cómo se usa. Generalmente estas tienen que dar una inclinación, porque el bebé no puede ir tampoco recto, ¿ya? Cuando son muy pequeñitos, sobre todo los recién nacidos. ¿Ok? Entonces, estos viajes mirándose atrás, repito, no es obligatorio porque no está en ley,
pero sí es recomendable. ¿Hasta qué edad? Hasta los 4 años aproximadamente. ¿No? Y ahí lo dice, en la segunda silla de convertible. La convertible se puede ir transformando a través del tiempo, ¿ya? Y después tiene la otra que es butaca, que esa obviamente la puede transformar más todavía porque da mayor altura. Por último, el alzador. Generalmente la butaca se transforma en alzador, dándole el respaldo y queda solamente la parte de abajo, que es para regular la altura y que el menor pueda alcanzar bien el cinturón de 3 puntos de anclaje. ¿Ya? Sigamos. Nos queda poco acá. Ahora entonces veamos los videos que había preparado para usted, para que entendamos mejor, de mejor manera, los tipos de silla que existen, ¿ya? Que se usan para determinadas edades y, muy importante, que vamos a ver en el siguiente video, hasta qué, o cuándo, mejor dicho, un menor puede viajar ya sin un sistema de retención, cuando ya no debería usarlo. ¿Perfecto? Un segundito, vamos a abrir el video y se los presento. Lo tenía preparado en todo caso. Lo voy a colocar con audio, ¿eh? Porque este es muy bueno escucharlo igual. Si no lo escuchan, por favor, me avisan rápidamente en la ventana de chat para yo arreglar el audio, ¿de acuerdo? Veamos entonces cómo debemos llevar a los menores que transportemos, los diferentes tipos de silla que existen y cuándo ya no sería necesario que un menor viaje con un sistema de retención infantil, ¿ok? Compartimos sonido y me avisan si no se ve o no se escucha. Aquí está, corre video. Atentas. Los primeros años de vida debemos ir en una silla mirando hacia atrás. Es la posición más segura para transportarnos, porque nos protege mejor en un impacto. Hay diferentes tipos de asientos que se instalan mirando hacia atrás. Manténme en una silla mirando hacia atrás el mayor tiempo posible, eso al menos hasta cumplir 2 años, pero idealmente más. La silla convertible por lo general tiene un límite de altura y peso mayor para la posición mirando hacia atrás. En ella puedo viajar por más tiempo en esta posición. Hay diferentes tipos de asientos que se instalan mirando hacia adelante. La silla convertible me lleva los primeros años mirando hacia atrás y después se cambia de posición mirando hacia adelante. La silla combinada se instala únicamente mirando hacia adelante. Primero se utiliza como silla que me asegura con arnés y a medida que voy creciendo se transforma en butaca. Cuando el asiento con arnés interno me quede chico, pero siendo aún demasiado pequeño para usar el cinturón de seguridad del auto, me debes cambiar a una butaca o a un alzador. La butaca me eleva hasta alcanzar la altura necesaria para utilizar el cinturón de seguridad de 3 puntos del auto. El respaldo con protección lateral me protege contra impactos laterales. El alzador funciona igual que la butaca, me eleva para poder usar el cinturón del auto de manera correcta, pero como no tiene respaldo, no protege mi cabeza en impactos laterales. Debemos usar el cinturón de seguridad cuando apoyemos toda nuestra espalda en el respaldo y apoyemos los pies en el piso. A ver, un alcance, acá un paréntesis. El menor del niñito que estamos viendo en este momento nos muestra ya cuando no es necesario que él ya utilice un sistema de retención. Ya él dejó el sistema de retención infantil, ¿de acuerdo? Él va a sentarse como un adulto ocupando el cinturón de seguridad. Pero seguramente, como aún no tiene 12 años, no puede viajar adelante. Recordemos, para viajar en asiento delantero, 12 años cumplidos. Entonces, él debe ir en el asiento trasero, ¿ok? Ahí está en el asiento trasero del vehículo, como se puede ver, pero ya por estatura, peso y edad, no es necesario que lleve un sistema de retención. Y acá, él nos explica por qué ya no es necesario. Veamos y escuchemos. Ahora sí, corre video. Debemos usar el cinturón de seguridad cuando apoyemos toda nuestra espalda en el respaldo y apoyemos los pies en el piso. El cinturón debe cruzar por la mitad de nuestro hombro y pecho. La banda inferior debe pasar sobre mis caderas y nunca debe quedar en el abdomen. Mi seguridad es tu responsabilidad. Haz el clic.
Espero que te haya gustado, porque se viene otro. Cada año ocurren... Ya, voy a compartir otro video. Y este video que vamos a ver ahora hace alusión a por qué es tan importante que los menores, los bebés principalmente, no son pequeñitos, en especial aquellos recién nacidos, viajen mirando hacia atrás. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Este video tiene el audio un poquito más bajo, así que atentos. Y ahí me dicen, si se ve, si se escucha también, me comentan. ¿Okay? Entonces, nos habla de las famosas sillas a contramarcha, o como le llamamos nosotros, mirando hacia atrás. ¿Y por qué es tan importante? Pues acá viene la explicación. Por favor, atentos. Corre el video. Cada año ocurren muchos accidentes a velocidades de más de 50 kilómetros por hora. Los niños tienen mayor riesgo y por ello la correcta posición de los dispositivos de retención es muy importante. Vamos a ver qué pasa si tu hijo viaja en el sentido de la marcha en una colisión frontal. Si tu hijo está sentado en el sentido de la marcha en una colisión frontal, se ejercen fuerzas enormes en la zona de los hombros y el cuello, así como en la cabeza del niño. Ello puede conllevar la muerte o daños permanentes tales como la parálisis. Si tu hijo va sentado en contra del sentido de la marcha en caso de colisión, las fuerzas se repartirán sobre más zonas del cuerpo y habrá menos presión sobre el cuello, la cabeza y los órganos internos. Si tu hijo viaja en contra del sentido de la marcha en vez de en el sentido de la marcha, se reduce en más de un 90% el riesgo de sufrir daños graves o morir. Los niños, por lo tanto, deberían viajar en contra del sentido de la marcha todo el tiempo posible o hasta los 4 años de edad. Ok, estimados. Espero que lo hayan visto, lo hayan escuchado. Están muy buenos los videos, ¿cierto? Y hayamos quedado claro con el mensaje. Ahora entendemos por qué es tan bueno que cuando son muy pequeñitos viajen en contra del sentido de la marcha o mirando hacia atrás. ¿Se dieron cuenta? Muy bien. Cerramos por ahí este tema y vamos con la última parte. Los demás usuarios vulnerables que tenemos en la vía, como son los ciclistas, motociclistas y vehículos de tracción animal. Veamos. Cualquier duda, consulta, la van escribiendo ahí en la ventanita de chat. Vamos leyendo ahí acá nosotros. Usuarios vulnerables, ciclistas. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ya sabemos que ellos están más expuestos, ¿cierto? Porque su cuerpo va a la intemperie, por así decirlo, ¿ya? Por eso nosotros, como conductores de vehículos motorizados, al pasar cercano a los ciclistas, siempre dejamos una distancia prudente, una distancia de seguridad, ¿de acuerdo? Generalmente el ciclista puede tambalear, perder el equilibrio o caer. Siempre considerar esa situación, esa opción. Por ende, dejar una distancia recomendada de 1,5 metros, o sea, 1,5 metros. Es lo que se recomienda cuando sobrepasemos, ¿cierto? O adelantemos a un ciclista, pasemos al lado de él. Con viento fuerte, dice más abajo, que es más peligroso, obviamente, tiene más posibilidades de perder el equilibrio. Así que usted debería tomar más espacio todavía, pero el mínimo es 1,5 metros, ¿ya? Tener cuidado también en la noche, en lugares donde podríamos encontrar ciclistas que muchas veces circulan sin ningún elemento reflectante, sin ninguna luz. ¿Ah? Tener cuidado eso igual, tener precaución en lugares donde sea más frecuente la presencia de ciclistas. El uso del casco de los ciclistas es muy importante. Se dice que reduce hasta 3 veces las posibilidades de sufrir lesiones graves. Así que los ciclistas obviamente deberían andar con casco siempre, cuando anden obviamente en la bicicleta. ¿Ya? Muy bien. Los motociclistas, también usuarios vulnerables porque pese a que van en un vehículo motorizado, su cuerpo igual va expuesto. ¿Dónde son más comunes los siniestros, los accidentes con motociclistas? En las intersecciones. En las intersecciones, hay que tener más cuidado. De pronto ellos andan en vehículos que son muy versátiles, ¿ya? Tienen mucha capacidad de maniobra, muy rápido, y son de reducido tamaño. Entonces, de pronto pueden que uno no lo vea a tiempo. A ver, doy un ejemplo. Usted puede mirar al espejo y aparentemente no ve a nadie, pasan un par de segundos y ya tiene un motociclista al lado. Es así. Muchas veces ellos igual adelantan por lugares que no corresponden. En el espacio que queda entre su vehículo y la acera,
a veces se meten igual los motociclistas. Sobre todo cuando hay congestión vehicular, filas de vehículos, los motociclistas empiezan a pasar entre los vehículos, lo cual es muy peligroso. Entonces igual hay que actuar defensivamente ante ellos, incluso ante la imprudencia que ellos cometen, porque no todos, pero hay algunos que son imprudentes igual. Entonces actuar siempre de manera defensiva. Como dice Luis, el famoso conejeo. Claro, el conejeo justamente entre vehículos ahí, aprovechando esos espacios reducidos que quedan. Por ende, siempre usted, como conductor de vehículo, ponga precaución en mirar los espejos cada vez que salga, cada vez que avance. Constantemente, miradita a los espejos por esto mismo. Hoy en día, este transporte, este medio de transporte, que es la motocicleta, se masificó mucho en el país. Antes no era tan común. Hoy en día se masificó mucho. Entonces, hay mucha presencia de ellos. ¿De acuerdo? Con vientos fuertes y otros problemas. Ahora, en las curvas también son comunes los accidentes de motocicletas, generalmente accidentes en solitario, en las curvas. ¿Por qué? Porque la motocicleta, al darle mayor velocidad y quizá a veces una postura de menor visibilidad por el radio y la curva, no lo calculan bien, ¿ya? Y tienden a perder el control ellos en las curvas. Los motociclistas tienen comúnmente accidentes en curvas, generalmente en solitario. ¿Por qué? Porque no lo calculan bien. Entonces, si de pronto usted va por carretera y va un motociclista delante de usted más adelante, se va a entrar en una curva, tenga cuidado, porque ese motociclista podría perder el equilibrio y quizás más adelante usted se podría encontrar con un motociclista que terminó, ¿cierto?, cayendo de la moto, perdiendo el equilibrio, volcando con su moto en medio de una curva, lo cual sería muy peligroso si usted viene a continuación. Siempre imaginar y estar pendiente de esas situaciones que podrían ocurrir. El ir preparado nos va a ayudar, ¿cierto?, a salvar mejor esta situación. ¿Ok? Y por último, vehículos de tracción animal, igual están muy expuestos. Obviamente que sí. Son vehículos más lentos, ¿ya? Los animales muchas veces pueden ser impredecibles, se pueden asustar, pueden correr, se pueden estresar. Cada vez se ve menos en todo caso, pero igual hay muchas zonas rurales donde sí se ve. Esto también involucra no solamente carreteras como la que se ve ahí, también jinetes de caballo, ¿cierto?, que a veces son difíciles de ver. Personas que a veces igual lleven quizás, como se dice, del bozal algún tipo de animal, ganado, puede ser un caballo, puede ser un vacuno, que cierto, lo lleve con él a la tira, ¿ya? Entonces, que vaya caminando en la calzada con este animal, también pasa muchas veces en las zonas rurales. Entonces, tener precaución, sobre todo con lo que es el ganado. Los caballares especialmente tienden a ser más impredecibles, se asustan con mayor facilidad y podrían reaccionar de manera violenta o repentina. Cada vez que tengamos que sobrepasar un vehículo de tracción animal, cualquiera sea el tipo, o un animal, ¿cierto?, que esté siendo controlado por una persona, aunque esté supuestamente controlado por una persona, las precauciones de reducir la velocidad, nunca pasarlo a alta velocidad, nunca, por ejemplo, un jinete por la orilla caminando, va por la orilla, ¿tengo la misma velocidad? No, reduzca la velocidad. ¿Lo va a sobrepasar? Ok, está bien, pero ahora no, baja velocidad. No pase a alta velocidad de ese animal. Si va a pasar al costado de él o si lo va a adelantar o sobrepasar. Baje velocidad. No se acerque demasiado. Igual que con los ciclistas, motociclistas, deje una buena distancia lateral. ¿De acuerdo? Y jamás toque una bocina. No haga señales luminosas ni acústicas, como se dice, porque el animal no va a entender de eso. Es más, se puede asustar y actuar de forma sorpresiva. ¿Ok? Se puede atravesar, se puede arrancar, etc. Entonces, esos consejos muy importantes. Repito, bajar velocidad, mantener distancias, pasar con precaución, no tocar bocina, ni hacer ningún tipo de señal que espante al animal. Tomar siempre esa precaución, principalmente en zonas rurales donde más vemos esto. ¿Ok? Eso entonces, estimado, hagamos un recordatorio rápidamente. Hagamos un resumen y un recordatorio de todo lo que hemos visto. Usuarios vulnerables de la vía, ¿quiénes son? Todos los peatones. Pero dentro de los peatones hay unos más que otros, ¿ya? Estadísticas, ¿cierto?, de inestabilidad con respecto a los usuarios vulnerables. En cuanto a los atropellos, tenemos, ¿cierto?, estadísticas bastante altas de los peatones, ¿ya? Un 15%, ¿cierto?, de los siniestros de tránsito son atropellos, ¿ya? Nos parece que no fuera mucho, pero un 40% a un 40% de mortabilidad por parte de los atropellos, en lo que son los siniestros de tránsito, ¿ya? Entre los usuarios más vulnerables que podemos encontrar, tenemos a personas mayores, de la tercera edad, y a los niños. También encontramos a veces personas
de movilidad reducida, ¿cierto? O con capacidades diferentes, ya que también son personas muy vulnerables, peatones ebrios también, o bajo los efectos de ciertas sustancias, que dejan sus capacidades deficientes para poder andar en la vía. Y son irresponsables, ¿cierto? Ocupan la vía igual, o sea hay que tomar las precauciones con ellos, ¿ok? En el transporte de menores, sea responsable siempre. El sistema de retención infantil es obligatorio hasta los 8 años de edad, ¿ok? Esto también depende del peso y la altura del niño. Si se habla de niños muy pequeñitos, que vayan con silla adecuada para su edad y tamaño y ojalá mirándose atrás. Siempre asegúrese de conocer bien los sistemas de anclaje del sistema de retención que usted tiene, ¿ok? Solamente pueden viajar menores de edad en el asiento delantero cuando ya han cumplido los 12 años de edad, ¿ya? Finalmente, los ciclistas, motociclistas y vehículos de tracción animal también son usuarios vulnerables. Dejar siempre una distancia prudente con ellos al adelantarlo, tener especial cuidado si hay viento fuerte con respecto a los ciclistas o motociclistas, tener cuidado en las intersecciones con los motociclistas y en las curvas, usar todos los espejos muchas veces, por también prevenir cuando motociclistas nos sobrepasen por los costados a tiempo. Y con los vehículos de tracción animal, mantener distancias, evitar sobrepasarlos a velocidad alta, siempre bajar velocidad, y no hacer nada, ningún ruido, ¿cierto?, que pueda espantar a estos animales. Eso como para resumir todo lo que hemos visto ahora. Cualquier duda, consulta, por favor. Ahí está la ventana de chat. Mientras nos vamos rápidamente a nuestra batalla de preguntas para ir finalizando el capítulo del día de hoy. Ok, veo que no hay nada que comentar, ninguna duda, pregunta. Comenzamos entonces con nuestra batalla de preguntas para poner a prueba nuestros conocimientos. Y la pregunta dice así: ¿en cuánto produce el riesgo de lesiones graves en la cabeza el uso de casco para ciclistas? A, hasta 4 veces. B, produce en lo mínimo. C, hasta 3 veces. Y D, hasta 2 veces. ¿Qué me responden ustedes? Alternativa C, la correcta, hasta 3 veces. Eso lo vimos recién y eso es correcto, hasta 3 veces. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta, que dice así: de los usuarios de las vías, ¿quiénes son mucho más vulnerables a los accidentes de tránsito? A, los peatones y ciclistas. B, los conductores adultos y los peatones. C, perdón, los conductores adultos y los ciclistas. ¿Quiénes son mucho más vulnerables? Los peatones y ciclistas, claro. Los conductores no son tan vulnerables porque, de hecho, dentro del vehículo tienen cierta protección, lo que se llama protección pasiva, ¿ok? Entonces no son tan vulnerables como los que andan a pie, como decir, y también los dentro de los vehículos acá, los ciclistas. Alternativa A, la correcta, muy bien. Ahí está la pista, los que circulan a pie y en bicicleta. Vamos con la pregunta 3, que dice: trasladar a niños menores de 12 años en el asiento delantero y a niños de 8 años, inclusive, sin un sistema de retención infantil en el asiento trasero, corresponde a una falta grave. B, una falta gravísima. C, una falta menos grave. Y esto es una infracción gravísima, lo que conlleva multa y suspensión de licencia, por si acaso, no cumplir con esa normativa, ¿ya? Eso lo pasamos pero rapidito por ahí en la presentación, ¿eh? No andé mucho en eso, pero ustedes se acordaban. Excelente. Bueno, acá al ladito está. Aquí está. Ahí está la respuesta en la imagen. Infracción gravísima. Conlleva multa y suspensión de licencia. Ahí está con letra chiquita. ¿Ok? Siguiente pregunta, número 4. ¿Los motociclistas son especialmente riesgosos en el tránsito? A, los motociclistas se adelantan en forma indebida en las autopistas. A veces sí, pero no todo el tiempo. No es una constante. B, los motociclistas son menos riesgosos que los automovilistas. C, porque se acercan a la curva con una alta velocidad y no calculan correctamente el radio de la curva. Y D, porque los motociclistas circulan sin pared. ¿Qué lo hace más peligroso en algunas situaciones? Principalmente en las curvas, no calcular bien el radio de la curva, ¿cierto? Y no promediar bien lo que están mirando, el cálculo con su velocidad. Generalmente tienden a hacerlo a mucha velocidad. Y muchas veces terminan cayendo o perdiendo el control de su vehículo en la curva. Pregunta 5. ¿Cuáles de los siguientes elementos influyen al momento de elegir un sistema de retención infantil? Te lo va a comprar. A, las características del vehículo. B, la extensión y duración del viaje. Y C, el sexo del niño. ¿Qué aspecto de esto influye? Las características del vehículo que usted lo va a instalar, ¿cierto? Independiente si viaja poco, mucho, igual. Y el sexo del niño que no tiene nada que ver.
Muy bien. Pregunta número 6. Dice, la ley actual de tránsito prohíbe que viajen en los asientos delanteros los niños ¿de qué edad? Prohíbe los menores de 2 años de edad, B, los menores de 4 años de edad, C, los menores de 8 años de edad, perdón, y D, los menores de 12 años de edad. La ley de tránsito actual prohíbe que viajen menores de 12 años de edad. Si aún no cumple los 12 años, debe ir en asiento trasero. Cumplido los 12 años, ya puede viajar adelante. Pregunta número 7. Los niños no tienen la vista completamente desarrollada. La vista no se desarrolla completamente hasta los 15 años de edad. Su campo visual es limitado y ven solo una cosa a la vez. ¿A falso o verdadero? Verdadero, ¿cierto? No es que ellos sean cortos de vista, bueno, también, independiente de eso, también puede tener problemas visuales, ¿cierto? De agudeza visual. Pero principalmente es su enfoque y su atención, ¿ya? Respuesta más, estar atento al entorno completo. Alternativa B, la correcta, muy bien. Pregunta 8. Un conductor va a 70 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima permitida. ¿Qué debe hacer si observa la situación indicada en la fotografía? ¿Qué debe hacer? A, aumentar la velocidad para pasar al bus y evitar quedar, perdón, acá no leo bien, voy a correr esto, detrás de él o sobre la calzada. B, frenar y ceder el paso al bus si este está por salir de la parada. C, prepararse para actuar porque el bus podría ponerse en movimiento. Respuesta correcta, alternativa C. Cada vez que vemos un vehículo de locomoción colectiva, transporte público, perdón, transporte o locomoción colectiva igual, ¿ya? Tiene velocidad porque el bus puede ponerse en movimiento una, pero porque también pueden salir pasajeros delante del bus, usuarios vulnerables, personas que bajen del bus, eso pasa mucho, pasen delante del bus. Siempre disminuyamos velocidad. Alternativa C, la correcta. Pregunta número 9. Durante la noche sea especialmente cuidadoso en sectores de frecuentes ciclistas. No siempre circulan con luces que permitan verlo oportunamente. ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro. Hoy en día están de moda los materiales reflectantes, ropa con winchas reflectantes, es muy bueno. Si usted es ciclista o motociclista y circula de noche, primero que nada, trate de que su vehículo tenga elementos, ya sea luces o unos elementos reflectantes, o usted una chaqueta, un pantalón, hoy día hay estas zapatillas con luces. Es muy bueno la noche. Esto es verdadero. Última pregunta. ¿Cuál es la forma más segura de llevar un niño de 2 a 3 años en un vehículo? A, en el asiento trasero, en una silla de seguridad. B, en el asiento que está detrás del conductor, con el cinturón de seguridad ajustado. C, en la falta de un adulto compartiendo un mismo cinturón de seguridad. Respuesta correcta, obviamente, un sistema de retención infantil o silla de seguridad que la acomode según peso, edad y tamaño. ¿Ok? Y en el asiento trasero y que vaya bien instalado. También que cumpla con la norma. Muy bien, estimados, hemos finalizado nuestra batalla de preguntas y hemos finalizado el capítulo del día de hoy. Espero que lo que se ha comentado acá sea de mucho provecho y de utilidad para su periodo de estudios. Que pronto obtengan esa anhelada licencia de conducir, obviamente que sí. Seguimos el día lunes, como siempre, a las 11 de la mañana. Nos encontramos con un nuevo capítulo del libro del nuevo conductor. Les doy las gracias por su atención. Tengan un muy lindo fin de semana. Nos vemos el día lunes, que estén muy bien. Gracias a ustedes, gracias por su participación. No se olviden de recomendarnos. Muy bien, Ino. Estén muy bien, cuídense ustedes. Gracias a todos. Muy bien, Carolina, igual bendiciones para ustedes. Gracias por sus lindas palabras. Estén muy bien. Tienen su examen. Ya, el lunes tienen su examen, Luis, que te vaya muy bien. Luis, nos vienes a contar cómo te fue después, por favor. Chao, gracias. Descansen igual. Cerramos sesión. Hasta pronto. Muchas gracias.